Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Rey de Castro, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en este video voy a explicar todos los detalles acerca del proyecto final que he realizado para el curso de Ingeniería de Software. En este caso el título del proyecto es Miniverse, como se observa en pantalla, ¿no? Miniverse básicamente es una aplicación web que nos va a permitir, bueno, a nosotros estudiantes que deseemos desestresarnos a través de jugar ciertos minijuegos, pues justamente el nombre de Miniverse hace referencia a eso. Es una plataforma donde podemos encontrar 8 minijuegos y justamente al jugar alguno de estos 8 minijuegos, pues hay una barra de estrés llamado Stress Meter para dentro de Miniverse, donde vamos a poder ver cómo nuestro nivel de estrés va a ir disminuyendo conforme vayamos jugando. Entonces, las puntuaciones que obtenemos en cada uno de estos juegos justamente sirven para que de forma automática el estrés, nuestro nivel de estrés vaya disminuyendo y podemos verlo a través de una barra, ¿no? Una barra progresiva. Entonces, la idea justamente es esa, pero en este video no voy a mostrar el programa como tal. De hecho, en el último video que subí a este canal está justamente el programa, cómo usarlo, cómo descargarlo, todas las funciones que tiene, cómo se ven los juegos, cómo jugarlos, cómo ver el dashboard, el stress meter, los leaderboards y demás. Todo eso está en el video anterior. En este video me voy a centrar en cómo está estructurado el proyecto, cuál es la arquitectura del sistema, ¿no? Que bueno, está más relacionado justamente al curso de Ingeniería de Software. Entonces, la idea de este video es justamente esa. Y vamos a empezar. Entonces, bueno, aquí abajo aparecen las tecnologías que se han usado, ¿no? Se ha usado React, que es para la etapa del cliente, para la parte del cliente, para la parte que está visible, la parte con la que el usuario va a interactuar. Para ello se ha usado React. Luego para la parte del servidor, del server, que es la parte no visible, se ha usado Node.js y se ha usado Express, ¿no? Para la parte del servidor. Aunque también se ha usado Socket.io, que es muy importante para la comunicación en tiempo real, ya que hay algunos juegos que son juegos online. Entonces, como son online, pues tiene que haber esa comunicación rápida en tiempo real para que se vaya actualizando las pantallas de los jugadores en ese juego, ¿no? Si son 2, 3 o 4. Entonces está usando justamente esa tecnología y para la base de datos se está usando PostgreSQL, ¿no? O PostgreSQL, como deseen pronunciarlo. Se está usando ese tipo de base de datos, ¿no? Que es justamente una base de datos open source, así que genial. Y finalmente se está usando también Electron, que es muy importante para poder, digamos que convertir esta aplicación web en una aplicación de escritorio, ¿no? Para que se pueda descargar en Windows, Mac OS o Linux, ¿no? Entonces se está usando Electron para eso. Así que genial, esas son las 5 tecnologías principales que se está usando para este proyecto de Miniverse. Yo lo que voy a pasar a explicar son todos los diagramas UML que se han realizado. Todos los diagramas que se han realizado. Entonces acá está una pequeña estructura. Se ha realizado un diagrama de componentes para mostrar la arquitectura del sistema. Se ha usado diagramas ERDs, que son para la base de datos. Se ha realizado un diagrama de paquetes para el diseño de la API. Se ha realizado un diagrama de use case, de casos de uso. Y se han realizado 2 diagramas de clases. Justamente un diagrama va a ser para los juegos que son single player, los juegos locales. Y otro diagrama de clases que son para los juegos online, que eso también lo vamos a ver. Luego se han realizado diagramas de secuencia. Estos son solo para los juegos online, para los 4 juegos online. Y luego se han realizado diagramas de estado, que son para los juegos restantes, ¿no? Que son los juegos locales, ¿no? Que serían 5 en total. Luego tenemos un diagrama de actividades, que es para el proceso de seguridad y de autenticación, ¿no? El proceso de registro y login, básicamente. Y finalmente, bueno, de hecho son todos los diagramas, porque después esto de aquí no tiene diagramas, solamente es aquí. Entonces vamos a ver cada uno de los diagramas en este video. Voy a explicarlos de la forma más rápida también posible, porque son varios. Entonces vamos a empezar. Esto de aquí no lo vamos a tocar mucho, vamos a seguir adelante. Vamos a ir por acá. Estos son los 8 juegos que tiene Miniverse actualmente. Tiene Study Snake, Deadline Dodger, Memory Match, Block Drop, que son los juegos single player. Y abajo tenemos los juegos online, que sería Connect 4, Type Racer, Punk Finals y Trivia Battle. Ahora, Punk Finals, por ejemplo, es un juego que tiene modo online, pero también tiene modo local, ¿no? Tiene 2 modos este juego de Punk Finals. Eso también lo vamos a ver en los diagramas. Así que muy bien, pasemos a ver el primer diagrama, que sería el principal, que justamente es para ver la arquitectura general del programa, del sistema. Entonces vamos a verlo, que sería este. Ahora no se puede ver muy bien, entonces vamos a verlo aquí en el informe. Vamos a ir al informe, vamos a ir a figuras. Aquí figuras y vamos a ver el primer diagrama, que sería este de aquí. Entonces,
¿Qué ocurre? Que la arquitectura del sistema, la arquitectura de Miniverse, básicamente se compone de tres piezas clave, ¿no? La primera es la pieza del cliente, del client, que está justamente en el navegador del usuario, del jugador. Luego tenemos la siguiente pieza clave, que es el servidor, el server. Y finalmente tenemos la tercera pieza clave, que es la base de datos. Así que tenemos client, server y database, ¿no? Tenemos esas tres piezas claves. Entonces, la idea es que estas tres piezas se comuniquen entre ellas. Entonces, por ejemplo, la etapa de client, de esta pieza de client, que sería todo este rectángulo de aquí, este paquete de aquí, tiene distintas partes dentro. Como habíamos mencionado antes, pues se usa React. Se está usando React para poder manejar toda la parte del cliente. Y dentro de React pues están usando distintos componentes. Se está usando componentes para los juegos, que son 8, así que son 8 componentes de juegos. El componente de Game Hub, que es la página principal. El componente de Leaderboard, el componente de Dashboard, de Stress Meter y de Authentication. Y dentro de Authentication pues estaría la página de Login y la página de Register, ¿no? Entonces tenemos a todos estos componentes dentro del cliente. Pero estos componentes son simplemente visuales, ¿no? Los botones, la parte gráfica, que es con el que el usuario va a interactuar. Pero al final el funcionamiento que tienen cada uno de estos botones o de estos componentes también, justamente va ligado al servidor. Entonces justamente aquí tenemos la etapa del servidor, del server. Entonces el cliente se va a comunicar con el servidor de dos formas distintas. Una de ellas, que es la más usada, que va a ser a través de las APIs, ¿no? Se va a comunicar a través de APIs y va a generar HTTP request, que puede ser de cualquier método. Bueno, en este caso están usando los 4 principales, que son get, put, delete y post, ¿no? Para poder generar, para poder obtener información de la base de datos justamente. Entonces se están usando estos API endpoints para poder comunicar el cliente con el servidor. Y justamente el servidor está realizado con Express, que es un framework de JavaScript. Entonces, dentro de las API, pues se han establecido 7 rutas, ¿no? La ruta de scores, de leaderboards, de stress, de ratings, de comments, de auth, que sería authentication, y la última, que sería de games. Entonces, justamente usando APIs nos podemos dirigir a cualquiera de estas rutas dependiendo de lo que el programa quiera hacer. Si el programa quiere obtener la información de un juego, pues sería a la ruta de games. Si el programa quiere realizar el proceso de login del usuario, pues sería la ruta de auth routes. Si quiere subir un comentario, pues sería la ruta de comments, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer el programa, pues sería una ruta u otra. Eso es con respecto a la API y HTTP request. Ahora, la otra forma de comunicación del cliente con el servidor es justamente dentro de los juegos, porque dentro de estos juegos hay juegos online. Y esos juegos online van a utilizar la librería de Socket.io para poder tener esa comunicación en tiempo real. Y justamente la comunicación, el tipo de comunicación es a través de WebSockets. Y esto se va a comunicar con digamos que archivos handlers, que son archivos que van a manejar estas conexiones. Entonces, hay un archivo para cada juego online. Son 4 juegos online, entonces son 4 archivos. Uno de ellos es Trivia Battle Handler, Pong Finals Handler, Connect 4 Handler y Tie Racer Handler. Son 4 archivos que básicamente van a encargarse de poder gestionar estas comunicaciones WebSocket con el cliente, ¿no? Y poder también manejar la lógica del juego. Y luego tenemos aquí los Room Managers, que son los encargados de controlar las salas, ¿no? Porque cada uno de estos juegos, como son online, pues hay una sala donde están los jugadores. Si hay 2 jugadores, pues hay 2 jugadores en la sala. Si son de 3, 4 jugadores, pues hay 4 jugadores en la sala. Y esto se encarga de poder manejarlas, ¿no? Cuando un jugador entra a la sala, cuando un jugador sale de la sala, cuando se crea una nueva sala, cuando se elimina una sala y demás, ¿no? Todo eso se controla en Room Managers. Y finalmente tenemos la tercera pieza clave, que es la base de datos, ¿no? La base de datos en PostgreSQL. Y tenemos 7 tablas dentro de esta base de datos. Tenemos la tabla de users, games, game modes, scores, stress meter, ratings y comments, ¿no? Entonces el servidor, justamente a través de todas estas rutas de la API, se va a comunicar con la base de datos a través de SQL queries y se va a comunicar a través de un connection pool. Este connection pool es muy importante porque básicamente nos permite de que cuando se tengan varios requests de varios usuarios, pues que todos puedan ir a este punto común, digamos, de connection pool y que sea la comunicación más eficiente, ¿no? Con la base de datos. Ya está, entonces esos serían los 3 componentes clave. El client, que es lo que ve el usuario; server, que es lo que no ve el usuario, que es lo que pasa detrás; y luego tenemos la base de datos database, que es donde se va a guardar pues toda la información para que perdure, ¿no? Entonces sería client, server y database. Ok. Vamos a continuar con el siguiente diagrama. El siguiente diagrama sería, a ver,
el diagrama de base de datos, del diseño de la base de datos. Entonces tenemos aquí dos diagramas, de hecho los dos son diagramas ERDs, que básicamente son Entity Relationships Diagrams. Los dos son del mismo tipo, los dos son ERDs, solamente que tienen notaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, este de aquí usa notación de clases, que justamente tiene la forma de una clase, ¿no? Con atributos y demás. Pero luego tenemos esta otra forma de denotarlo, en un diagrama ERD, que es a través de la notación chain, ¿no? Chain notation. Entonces, me voy a centrar, los dos son lo mismo en realidad, me voy a centrar primero en este diagrama de clases. Entonces, tenemos aquí las 7 tablas. La tabla de games, tabla de users, game modes, scores, comments, ratings, daily stress. Son las 7 tablas que tiene el sistema. Veo que hay algunas relaciones entre tablas. Por ejemplo, la tabla games tiene una relación con game modes. ¿Y por qué tiene una relación? Porque justamente pues, cada juego tiene un modo de juego. Y lo que ocurre es que hay juegos como por ejemplo Pong Finals, que es un juego que tiene 2 modos de juego. Tiene modo local y tiene modo online. Entonces justamente para eso sirve esta tabla, para poder registrar cada uno de los modos que tiene cada juego dentro de esta tabla de Game Modes. Y es por eso que tiene 2 claves, o sea, tiene una clave primaria, pero esta clave primaria está compuesta de 2. Está compuesta de Game ID, que justamente hace referencia a qué juego es, y tiene una llave primaria de Mode Type, que sería el tipo de juego. Entonces, ambas, el juego y el tipo de juego, las dos juntas crean esta llave primaria de la tabla, ¿no? De Game Modes. Algo similar pasa, por ejemplo, con Daily Stress. Daily Stress tiene una relación con users porque básicamente va registrando ese valor de estrés diario que tiene el usuario. Entonces, para poder identificar cada registro, hace falta 2 llaves. Una de ellas es el User ID, que es el usuario. Pero como el usuario puede ingresar varios días y puede tener varios registros dentro de Daily Stress, pues hace falta otra llave más, que es Stress Date, que es el día. Entonces, solamente hay un registro que tiene un usuario y un día en específico. Entonces, justamente los dos forman la llave primaria. Y así, Ratings también tiene 2 llaves que forman la llave primaria. No, cuando se tienen 2 llaves que forman una llave primaria, pues se le llama Composite Keys, ¿no? Composite Keys. Entonces, pero bueno, ese sería el vistazo de la base de datos. Algo interesante también es que dentro de la base de datos de Games, por ejemplo, de Scores, hay un valor llamado... un campo llamado metadata, este de aquí, que tiene un tipo de dato interesante porque es un tipo de dato JSON-B. Bueno, aquí dice bar binary, esto no tiene nada que ver. Simplemente que aquí en el programa que usé, que es VP, pues no tenía el tipo de dato que buscaba, que es JSON-B. Y JSON-B es algo muy interesante porque lo que ocurre es que cuando un usuario está jugando un juego y lo termina, se va a guardar esa información en la base de datos. Ahora, la información que tienen todos los juegos en común es que todos tienen puntuaciones, todos tienen scores, ¿no? Tú juegas un juego cualquiera que sea y te va a dar un score, obtienes un score. Y aparte de eso, también hay otro parámetro que todos lo tienen, que es el tiempo de juego, el time played. ¿Cuánto tiempo lo has jugado? Esas son 2 cosas que lo tienen todos. Pero hay algunos datos que son específicos al juego. Por ejemplo, en el juego de Snake, qué tanto ha crecido la serpiente en este juego de Snake, pues es un parámetro que tiene solo Stadio Snake, solo tiene ese juego. O por ejemplo el parámetro de cuántos objetos has esquivado en el juego de Deadlight Dodger. Cuántos objetos se han esquivado, ¿no? Es un parámetro que tiene solamente este juego de Deadlight Dodger. O por ejemplo el juego de Memory Match. ¿Cuántas parejas has formado en este juego de cartas? Es un parámetro que lo tiene solo Memory Match. Entonces cada juego tiene distintos parámetros que son particulares o inherentes al juego como tal. Entonces justamente por eso se usa este campo de metadata con JSON-B para poder analizar justamente esos datos en específicos que tiene cada juego. Vamos a verlo, de hecho, vamos a verlo por aquí. Creo que tengo... podríamos verlo aquí. Ya, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, voy a entrar a la... No, aquí no. Vamos a... No, sí, aquí sí. Vamos a ir acá. Aquí tenía la base de datos conectada con PostgreSQL. Entonces vamos a hacer un pequeño request para ver todos los registros que se tienen de la tabla Scores. Justamente esta tabla para mostrarles este metadata de cada juego. Entonces voy a poner select everything de from scores. Y eso es todo. Ya está, aquí tenemos la tabla, pero de hecho no se ve tan bien. Así que voy a seleccionar solamente el Game ID y Score, Time Played y metadata. Es solo eso. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Voy a seleccionar select solamente el Game ID, Score, Time Played y solamente metadata. There we go. Y está. Y esto from scores. Ya, es solamente esto.
Ya está, ahora se ve un poco mejor. Voy a hacerlo un poco más grande quizás. Ya, ahí se ve perfecto, ya, genial. Voy a ponerlo en el centro, ya. Entonces aquí se ve, por ejemplo, acá hay un juego, Game ID 3, no recuerdo qué juego es. A ver, ya, ese juego de Memory Match, ese juego de cartas, de memoria. Entonces aquí veo el score que se ha obtenido, 178, veo que se ha jugado por 21 segundos y veo información que está aquí de metadata, que es información inherente a este juego de Memory Match. Entonces, de hecho creo que no se alcanza, no se ve muy bien. A ver, un segundo. No se ve muy bien. Voy a hacer esto. Voy a quitar este fondo de pantalla, que no se ve muy bien. Ya, vamos a quitar, ya está. Sí. Ya que ya se ve un poco mejor. Entonces, aquí tenemos información que es justamente inherente a este juego de Memory Match, como puede ser la calificación A, calificación B, la cantidad de movimientos que se han hecho en este juego de Memory Match, la cantidad de parejas que se han formado, el máximo combo que se obtuvo, la dificultad que se eligió, easy, medium o hard, y la eficiencia, 62%, 50% y demás. Entonces, hay información que es inherente a cada juego. Entonces, como es información distinta por juego, pues se usa esta forma de recolectar o de guardar información, ¿no? Por ejemplo, este otro juego es el juego de Tetris, ¿no? ¿Qué nivel llegaste? ¿Cuántas líneas formaste? ¿Cuántos bloques colocaste? O este otro juego es justamente el de Snake, ¿no? Tenemos la longitud de Snake, que fue 7. Cuántos cafés acumulaste, cuántos bonus acumulaste, cuántos libros acumulaste y demás. Entonces, justamente esa es la idea, ¿no? Guardar información que es específica de cada juego dentro de la base de datos. Entonces vamos a regresar acá. Bien, explicado este diagrama, pues pasamos al siguiente, que sería este chain notation. Solamente quiero mencionar aquí algo importante, que es que, por ejemplo, aquí en user hay algunos recuadros que están con líneas no continuas, líneas discontinuas, y justamente esos recuadros significa de que son atributos pero que no están en la base de datos. Por ejemplo, age, que es edad, no está en la base de datos de usuarios, pero en la base de datos de usuarios, en la tabla de usuarios, perdón, hay un campo que es donde está birth date, ¿no? Que sería fecha de nacimiento. Entonces, si se tiene la fecha de nacimiento, se puede calcular la edad del usuario. Como es algo que se puede calcular de forma, pues, directa usando birth date, pues se coloca aquí. Pero no es un campo que esté dentro de la tabla, pero se puede calcular a partir de birth date. Así que, pues, genial. Así que lo dejamos ahí y pasamos ahora a la siguiente etapa, que justamente es el diseño de APIs. Entonces, para esto vamos a ver un diagrama de paquetes, que es este. Tenemos aquí 7 paquetes, justamente son 7 paquetes porque son 7 rutas, son 17 API endpoints que están repartidos en estos 7 rutas, ¿no? 7 rutas que se observan aquí de colores. Entonces, por ejemplo, una de estas rutas es la ruta de usuario. Entonces, en la ruta de usuario voy a hacerlo un poco más grande. De hecho, no, voy a dejarlo así, pero aquí lo vamos a ver mejor. Aquí lo vamos a poder ver mejor. Voy a ir a tablas, figuras. Y vamos a ir a diagrama de paquetes, acá está. Y aquí se ve un poco mejor. Tenemos aquí la ruta de usuario. La ruta de usuario tiene 3 endpoints. Tiene el endpoint de registro, de login y de getMe, que sería básicamente información del usuario, ¿no? Luego tenemos la ruta de games, que sería para obtener información de los juegos. Este get de aquí sería para obtener la información de todos los juegos. Y este get por game ID sería para obtener información de un juego en específico. Luego tenemos scores. Puedo obtener los scores de un cierto juego en específico, o puedo obtener los scores, puedo insertar nuevas puntuaciones, nuevos scores. Luego tengo ratings, que puedo también obtener los ratings de un juego, o puedo agregar un nuevo rating, aunque no es agregar porque se está usando put, es básicamente para, o sea, si no existe pues agrega un nuevo rating, pero si existe pues se actualiza el que ya está, ¿no? Luego tenemos esto de comentarios. En comentarios pues podemos obtener los comentarios, podemos agregar nuevos comentarios, podemos eliminar los comentarios o podemos editarlos, ¿no? Son las 4 funciones que están aquí. Luego tenemos las rutas de estrés, que es para obtener el estrés del día de hoy. Y luego un historial de estrés, que justamente es para el dashboard, porque en el dashboard se menciona el estrés de los últimos 7 días. Así que justamente se usa esta ruta /history para poder obtener la información de estrés de los últimos 7 días. Luego tenemos acá las rutas de leaderboard, que es para obtener un leaderboard global, o sea, considerando las puntuaciones totales de cada jugador, o un leaderboard individual de un juego en específico, ¿no? Con este Game ID. Así que lo que vamos a hacer es probar uno de ellos. Por ejemplo, vamos a probar la de los juegos.
Para ahí vamos a ir aquí, vamos a ir al enlace de nuestro servidor, porque esto tiene que ser con el servidor. Y vamos a probar uno de estos API endpoints, por ejemplo el de get, para obtener información de todos los juegos. Entonces voy aquí a mi navegador y escribo Miniverse server.onrender.com. Y ahora voy a colocar aquí API y voy a colocar aquí games, ¿no? Que es la ruta para poder, de hecho aquí era punto, perdón. Ya. Voy a colocar API games y en teoría cuando yo coloque enter me debería dar información de los juegos. Entonces le doy a enter. Ya me sale que tiene que cargar un poco. Lo que pasa es que como estamos usando un plan gratuito de render, pues como es gratuito, una de las desventajas que tiene es que es como una computadora, que cuando uno no la usa, pues la deja un tiempo sin usar y la computadora se apaga, o sea, entra en un proceso de invernación, ¿no? De que está dormida, básicamente, tiene que despertarla. Entonces justamente como no he usado el servidor, pues está dormido y debo despertarlo. ¿Y cuánto demora? Unos 10-15 segundos y ya está. Así que esta es la información, de hecho voy a colocarlo así para que sea mejor. Entonces, este es un API endpoint que es el de la ruta de games y justamente obtengo toda la información de los juegos, ¿no? Aquí están los 8 juegos, por ejemplo, el primero, block drop, sale la descripción del juego, sale la dificultad, sale su thumbnail, URL, sale la cantidad de veces que lo han jugado 6 veces, el average rating, los modos, tiene solamente un modo, tiene un modo single player, que es para un jugador nada más. O por ejemplo puedo ver Pong Finals, porque Pong Finals tiene 2 modos, acá está. Pong Finals, este juego de ID4, tiene 2 modos, tiene modo local y tiene modo online, entonces aquí tiene 2 modos. O por ejemplo, ¿dónde está? Type Racer es otro juego, que es un juego online, pero que es un juego que soporta hasta 4 jugadores, y por eso aquí aparece 4. Y en Average Rating pues tiene 4.5, entonces tengo toda la información de los juegos. Si quisiera solo obtener información del juego de Type Racer, por ejemplo, solo de este, pues como tiene un ID 5, pues coloco aquí en la ruta games/5. Le doy a enter y aquí obtengo información únicamente de Type Racer. Únicamente de Type Racer. No toda la información referente a Type Racer. Entonces, pues es genial. Está funcionando bien los endpoints. Ahora no puedo probar todos porque hay algunos que están protegidos. Por ejemplo, yo no puedo obtener, no sé, por ejemplo, no sé, por ejemplo este de aquí, eliminar un comentario. Coloco eliminar comentario con un cierto ID. No puedo hacer eso porque esto requiere autenticación. O sea, requiere que sea el usuario, que esté el usuario logueado para poder usar este endpoint. Entonces hay algunos endpoints que están protegidos. No todos aquellos que tengan aquí header JWT required, ¿no? JWT es básicamente JSON Web Token, que es un token de usuario. Cuando uno se registra obtiene un token, o cuando uno se loguea tiene un token que justamente lo identifica como usuario. Entonces, que significa que está logueado. Entonces necesitas ese JWT token para poder acceder a algunas de estas rutas que son protegidas. En cambio, como se puede ver, las rutas de games, que son las que hemos visto, pues no tiene nada, así que pues cualquier persona puede acceder a ellas, ¿no? Por ejemplo, otra que puedo acceder es la de Leaderboard, por ejemplo. No tiene tampoco ningún JWT required, entonces puedo acceder a ellas. Vamos a probar la de Leaderboard. Por ejemplo, voy a escribir aquí Leaderboard /global. Le doy a enter y me sale creo que es Leaderboards, creo que es con ese, Leaderboards. Ahí está, y ahora sí. Entonces me sale justamente Leaderboard porque no tiene ninguna restricción, cualquier persona puede acceder a los Leaderboards, entonces me sale aquí la información. Por ejemplo, la primera persona en global pues es Luis Alejandro, el segundo es el administrador, tercero es John Smith, cuarto es Roy Mustang y 5 es Edward Eldrick. Entonces básicamente puedo obtener la información de los distintos, bueno, el leaderboard global usando esta API. Es justamente lo que hace el sistema, ¿no? El sistema justamente utiliza estos API requests para poder comunicarse con el servidor y luego el servidor se comunica con la base de datos como lo vimos en el primer diagrama, ¿no? En el primer diagrama. Entonces, vamos a salir de aquí y vamos a continuar con el siguiente. Ahora vamos a ver use cases, el diagrama de caso de uso. Entonces aquí está el diagrama, se ve un poco pequeño, así que vamos a seguir viéndolo por acá. El diagrama, acá está, de casos de usos. Entonces, aquí tenemos el jugador, que es nuestro actor principal. Tenemos 2 actores más, que son la base de datos, database, que está aquí. Y tenemos un actor más, que también es el servidor, el server, que está aquí abajo. Entonces, el usuario, que es el estudiante, el jugador, pues puede realizar una serie de opciones. Por ejemplo, la primera sería aquí dentro de Authentication. Puede registrarse, puede loguearse o puede realizar el logout, que sería salir de su sesión, ¿no? Si elige registrar, pues tendríamos que validar esos datos que ha ingresado para crear su cuenta. Y si elige el login, pues tendríamos que validar sus credenciales, ¿no? Y estos dos, pues tienen, si ocurre un error, pues estaríamos aquí dentro de display error, o sea, justamente por eso se usa extend, porque puede ser que se muestre el error, el mensaje de error, o puede ser que no, o sea, no es algo
inherente a las acciones. Como no es algo inherente, pues se coloca este extend de aquí, que puede pasar o puede que no, ¿no? Luego tenemos otras opciones. El usuario también puede seleccionar un juego. Dentro de los juegos tenemos modo local, modo single player, modo online multiplayer. Entonces puede seleccionar cualquiera de estos tres modos. Y dentro de los tres modos, cualquiera que él elija, cualquier juego que elija, pues al final todos ellos tienen una función de safe score. Y por eso aquí tenemos relaciones include, ¿no? Porque cualquiera de los tres que se elija, los tres tienen que pasar por esto, por safe score. Y safe score pues al final va a guardar esta información en la base de datos. Por eso se dirige la base de datos por acá. Luego, aparte de eso, el usuario también puede entrar a esta casilla de Stress Management, es decir, puede ver su nivel de estrés, puede ver el dashboard de los últimos 7 días, cómo ha sido su progreso y estas tres funciones que están dentro de Stress Management. Luego el usuario también tiene Social Features, que serían los comentarios, el leaderboard y los detalles de los juegos, los ratings. Todo eso se puede ver dentro de Social Features. Y dentro de comentarios, pues el usuario puede editar comentarios, puede publicar nuevos comentarios, puede ratear un juego, puede eliminar también sus comentarios. Entonces todo eso está dentro de Social Features. Y el servidor está aquí también porque cuando el jugador elija un juego que es online, como en este caso, pues justamente este juego online tiene que comunicarse con el servidor en tiempo real, usando esta función FindMatch. Y esta función FindMatch tiene dos opciones. Si existe una sala con un jugador que está esperando, pues el usuario se uniría a esa sala. Ahora, si no existe ninguna sala o todas las salas están llenas, pues tendría que crear una nueva sala. Por eso aquí hay dos opciones, ¿no? Join Room o Create a New Room. Entonces, justamente de eso se encarga el servidor, ¿no? El server. Entonces tenemos esos tres actores que están dentro de este diagrama de caso de uso. Así que vamos a seguir con el siguiente. Vamos a seguir con este, que es el diagrama de clases. En el diagrama de clases tenemos un diagrama de clases para los juegos locales y un diagrama de clases para los juegos online. Entonces vamos a ver primero el de juegos locales. Entonces vamos a ver este. Justamente aquí está, aunque se ve volteado. Voy a girarlo. Voy a girarlo para verlo mejor. Ya está, ya es este de aquí. Voy a hacer un poco de zoom. Ya, creo que se ve bien. Entonces aquí tenemos una clase abstracta que es digamos que el motor del juego, ¿no? El Game Engine, que tiene algunas funciones que todas estas demás clases son justamente subclases de esta de aquí. O sea, son clases que están dentro de este Game Engine. Entonces, digamos que obtienen estos atributos y estas funciones justamente que obtiene justamente de esta clase padre, digamos. Pero aparte de esas, también tiene sus propios atributos y sus propias funciones específicas a cada juego. Entonces aquí tengo, por ejemplo, la clase de Study Snake, tengo la clase de Deadline Dodger, la clase de Block Drop, la clase de Memory Match y la clase de Punk Finals, ¿no? Que son los juegos que tienen modo local. Entonces, y cada uno de estos juegos también tiene algunas subclases. Por ejemplo, Study Snake tiene una clase de posición. Block Drop, que es el juego tipo Tetris, tiene una clase que es para la pieza, el color de la pieza, las celdas que tiene la pieza, la rotación y demás. Entonces, el juego de Memory Match también tiene una clase que es la clase carta, que tiene el emoji de la carta, si flipped, que sería si se ha girado o no se ha girado, match sería si la carta ya tiene pareja o no tiene pareja, entonces y demás, ¿no? Entonces cada clase tiene sus atributos y tiene sus funciones. Ahora, si paso a ver cada una de ellas, pues vamos a demorar mucho, así que lo vamos a dejar aquí. Pero esas son las 5 clases, ¿no? Cada juego tiene sus atributos y cada juego tiene sus funciones. Y todos ellos obtienen las clases y atributos de esa clase padre, digamos, que es Game Engine. Entonces, por ejemplo, todos tienen la función pausa, todos tienen función resumir, todos tienen función reset, todos tienen función get time played, get score. Son funciones que todos ellos lo tienen, todos ellos comparten de esta clase padre Game Engine, básicamente. Entonces vamos a continuar con el siguiente diagrama, que sería, de hecho vamos a girar esto de nuevo, que sería el diagrama de juegos online. En el diagrama de juegos online también tenemos una clase padre, que es Game Room, que sería una sala de juegos. Y aquí tenemos los 4 juegos online, ¿no? Que sería Tie Racer, Trivia Battle, Punk Finals y Connect 4. Entonces cada una de estas clases tiene también sus atributos, sus funciones específicas a cada juego. Y algunos juegos tienen también sus propias clases. Por ejemplo, Trivia Battle tiene 2 clases, una clase de pregunta. La clase de pregunta tiene categoría, tiene la pregunta, tiene las opciones, las 4 opciones que tiene la pregunta, y tiene answer, que sería la respuesta. Y también tiene otra clase aquí que sería QResult, que es la forma de un resultado, ¿no? El usuario, el nombre del usuario, qué opción eligió, cuál era la correcta, cuántos puntos obtuvo, cuánto tiempo demoró en responder, ¿no? Esa es la estructura de un resultado. Entonces así cada clase tiene sus propias subclases también. Y aquí hay una clase que usa Game Room, que es la clase Player,
que es la información que se guarda de cada jugador. Se guarda su user ID, se guarda su display name, pero también se guarda algo muy importante que es este socket ID, que es, digamos, que lo que identifica al usuario dentro de la sala. No recordemos que se usa comunicación por WebSockets, entonces se necesita un socket ID para poder ser identificado dentro de la sala y demás cosas. Entonces vamos a dejar esto por acá porque es bastante información, lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a pasar al siguiente tipo de diagramas, que serían los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia, pues vamos a explicar los diagramas de cada juego online. En este caso son 4 juegos online, entonces vamos a ver el diagrama de cada uno de ellos. Empezamos por este diagrama de secuencias del juego Type Racer, creo que es Type Racer. Sí, Type Racer, entonces vamos a verlo. Por ejemplo, tenemos aquí los dos jugadores, vamos a verlo con dos jugadores. En realidad es un juego que se puede soportar hasta 4 jugadores, pero vamos a verlo con 2. Entonces tenemos aquí el Player 1 y Player 2. Tenemos aquí sus clientes, que sería Client P1 y Client P2. Y por aquí tenemos el tema de servidor, ¿no? el tema del Socket.io, que es la librería que se está usando para comunicación en tiempo real. Y tenemos también aquí la sala, ¿no? El controlador de sala, que es la sala específica de Type Racer Rooms. Y finalmente la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre primero? Lo que ocurre primero es que uno de los jugadores, digamos Player 1, pues presiona el botón Find Match. Luego de eso, el cliente va a emitir un mensaje a Socket.io. El mensaje Find Match, y va a pasar el User ID y el Display Name de este jugador. Luego, cuando llega a Socket.io, lo que va a hacer es comunicar con la sala. Entonces le va a decir a la sala que cree o que encuentre una sala, ¿no? Entonces, si no encuentra ninguna, pues va a crear una nueva y va a regresar la sala. Por eso aquí hay una flecha de regreso con línea punteada que dice Room. Luego de esto, el Socket.io va a comunicarse otra vez con el client y le va a decir básicamente que ya se creó la sala y ahora entra un proceso de espera, ¿no? Y también va a comunicar que un nuevo usuario ingresó, ¿no? Luego lo que va a pasar es que el jugador 2, va y también presiona el botón Find Match. Entonces ocurre lo mismo. Va al cliente, el cliente emite esta señal de un jugador quiere unirse a una partida. Otra vez va a buscar o crear una sala, y como ya había una sala creada, pues va a regresar esa sala que ya había creado antes. Entonces regresa a la misma sala. Entonces se coloca esta información de waiting, que sería modo de espera, y se informa a los dos jugadores. Ahora se informa a los dos que un jugador nuevo ha ingresado, ¿no? Entonces ahora ya estarían los dos jugadores y empieza la cuenta de auto start. Entonces este auto start dura 10 segundos. Entonces por 10 segundos se va a esperar a que se una un tercer o un cuarto jugador. Si no se une ningún jugador en estos 10 segundos, pues simplemente se inicia el juego y ya está. Claro está de que aquí hay una función alternativa. Y esa función alternativa es que el host, que de hecho el host es el player 1, porque es el primero que creó la sala, que el host presione Start Now. Entonces si el host presiona empezar ahora, básicamente, el juego empezaría ahora y no esperaría los 10 segundos de auto start. Esos 10 segundos son simplemente para esperar que se une un tercero o un cuarto jugador. Pero si no se desea eso, pues se presiona Start Now y ya está. Y finalmente lo que va a ocurrir ahora es que, o sea, no finalmente porque falta todavía mucho más acá abajo, es que el juego va a iniciar. Y para que el juego inicie, pues se da un pequeño conteo de 3 segundos, ¿no? Básicamente va a salir en la pantalla de los dos jugadores a 3, 2, 1, empezar, ¿no? Va a salir ese conteo. Y justamente por eso aquí tenemos un bucle, un loop, que se repite 3 veces, ¿no? Con este tick de aquí. Luego de eso empieza el juego. Y al empezar el juego, pues los dos jugadores tienen un bucle aquí en el que van a empezar a escribir palabras. Recordemos que este juego de Type Racer es un juego de quién escribe más rápido. Entonces los jugadores empiezan a escribir palabras. Cada vez que terminen de escribir una palabra, pues se va a ir al servidor y se va a enviar este mensaje de progreso. Entonces el servidor va a encargarse de actualizar el progreso y luego va a comunicar esta actualización del progreso a todos los clientes. Al cliente del Player 1 y al cliente del Player 2. Y luego lo mismo para el jugador 2, ¿no? Escribe una palabra, el servidor comunica el progreso a la sala, y luego la sala se va a encargar de comunicar a todos los jugadores esta actualización de progreso, ¿no? Y eso se repite hasta que un jugador, digamos que el Player 1, escribe la última palabra. Cuando escribe la última palabra, pues se comunica al servidor y el servidor va a registrar que el jugador 1 terminó. Entonces como terminó el jugador 1, pues se regresa este mensaje, Player Finished, que el jugador terminó. Y luego a los dos jugadores se comunica que el juego ha terminado. Bueno, que el jugador 1 ha terminado, porque el juego no termina. El juego termina cuando todos los jugadores han terminado sus palabras. Entonces el jugador 2 escribe su última palabra también. Y ahora sí, como ya el jugador 2 terminó, se registra que el juego ha terminado y se envían los resultados. Se envían los resultados, estos resultados se comunican a los dos clientes, tanto de Player 1 como Player 2, perdón.
Y estos resultados finalmente se muestran al usuario, se muestran a los dos jugadores, show results. Y finalmente aquí tenemos este proceso en paralelo, que es el guardado de estos scores, de estos resultados que se han obtenido a la base de datos. Y de hecho en todo el transcurso del diagrama de secuencias, pues la base de datos no se ha usado, solamente se usa en la parte final, que es cuando el juego termina y se guardan los resultados, estos scores, para cada jugador. Y esto ocurre de forma paralela, por eso este cuadrado de par, ¿no? De paralelo. Y finalmente pues se envía este código 201, que significa que la nueva puntuación se ha creado de forma exitosa, y se elimina la sala, delete room, y eso sería todo. Eso sería todo por este juego de Tie Racer. Muy bien, entonces ahora seguimos con el siguiente, que es muy similar, porque al final todos los juegos online tienen características muy similares. Lo único que cambiaría sería el tema del juego como tal. Entonces al inicio, en Trivia Battle, que es el siguiente juego, pues vemos lo mismo, ¿no? Un jugador ingresa, pone Find Match, otro jugador ingresa, se comunica a la sala que un jugador quiere ingresar, quiere crear o unirse a una sala, se crea una sala, luego el jugador 2 pues se une a esa sala que ya existe, luego está el contador de 10 segundos, pero si el host presiona empezar ahora, pues empieza ahora, y luego empieza este contador de 3 segundos, 3, 2, 1, empieza el juego, y aquí es donde va a haber diferencias. Entonces, como este es un juego de preguntas, pues va a haber un bucle, un loop de 10 preguntas, porque son 10 preguntas para este juego. Entonces, en este bucle, pues lo que va a pasar es que el servidor se va a comunicar con el room manager, bueno, el room handler, y va a preguntar o va a solicitar una nueva pregunta, la siguiente pregunta. Entonces, este handler va a devolver la pregunta sin la respuesta, y luego el servidor va a comunicar esta pregunta a los dos jugadores. Por eso aquí se comunica a los dos jugadores. Se comunica la pregunta y el tiempo límite, que son 15 segundos. Luego, en paralelo, los dos jugadores van a resolver la pregunta y van a responder. ¿No? Responden, envían su respuesta, se guarda la respuesta y se devuelve el resultado. Igual, jugador 2 envía su respuesta y se devuelve el resultado. Una vez que todos los jugadores hayan terminado, pues se devuelve el resultado de todos los jugadores, ¿no? Ahora, aquí hay un pequeño caso alternativo, que es qué pasaría si un jugador pues no responde, no si hay un timeout. Si un jugador no responde, pasan los 15 segundos, y no responde, pues automáticamente se apaga el timer y se devuelven los resultados de todos los jugadores, ¿no? Porque hay un jugador que no alcanzó a responder. Y aquí hay otro caso alternativo dentro, que es qué pasa si es la última pregunta. Si es la última pregunta, se devuelven los resultados y se coloca is last, que sería como que es la última, y se coloca true, de que, bueno, es la última pregunta, y acabaría el juego. Entonces, al acabar el juego, en Game Over, lo que va a pasar es que se va a enviar el leaderboard final del juego. Se envía el leaderboard, bueno, se solicita primero el leaderboard a la sala, el leaderboard se devuelve, y luego se va a enviar a cada uno de los jugadores, y se muestra al final, al Player 1 y Player 2, los resultados finales de este leaderboard, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, que es este caso que habíamos visto antes, que es el registro de los resultados a la base de datos, que se realiza en paralelo y al final se elimina la sala. Vamos a continuar ahora con Pong Finance, que también tiene su diagrama de secuencias. Esto de aquí no lo voy a explicar mucho porque pues ya es lo mismo para todos los juegos básicamente. Bueno, lo único nuevo sería que antes de colocar Find Match se presiona el botón Online Mode, porque tiene dos modos, modo online y modo local. Así que primero se elige modo online y luego se coloca Find Match. Y al final los dos jugadores ingresan a la sala, se da un contador de 3 segundos, solo 3 segundos, porque ya no hay un host que puede empezar el juego ahora, porque es un juego para dos jugadores, entonces ya no es necesario tener eso. Y aquí se da el contador de 3 segundos, de 3, 2, 1, empiecen, ¿no? Y empieza el juego. Una vez que empieza el juego, aquí tenemos este bucle, que es un bucle que se va a repetir a 60 veces por segundo, ¿no? Porque debe cumplir estos 60 frames per second, ¿no? FPS, 60 FPS. Entonces, este bucle se repite 60 veces por segundo. Y básicamente el bucle lo que va a hacer es devolver el estado del juego al servidor. Y el estado del juego tiene que ver con la posición del jugador 1, posición del jugador 2 y la posición de la pelota, ¿no? De la pelota en el juego. Y también quién sirve, quién se encarga de sacar, digamos. Entonces todo esto se va repitiendo y acá el jugador 1 y el jugador 2 ambos presionan. El jugador 1 presiona WS para moverse y el jugador 2 presiona las flechas para moverse. Y cada vez que presionen una de estas teclas, pues se va a comunicar al servidor que uno de ellos ha presionado una tecla y se actualiza el estado del juego y se reenvía a los dos jugadores. Y acá hay un caso alternativo, que es cuando se llega a la puntuación de 7. Cuando se llega a la puntuación de 7, pues se coloca Game Over, el juego terminó, y se coloca el estado final del juego. Y se envía el winner, que sería el ganador, los scores y el número de colisiones de cada jugador, ¿no? Entonces sería el Game Over, se muestra el resultado final a los dos jugadores y finalmente se guardan los resultados en la base de datos, ¿no? Ese sería básicamente el diagrama de secuencia de este juego.
Y finalmente el último, que sería Connect 4, que es un juego también para 2 jugadores. Los 2 jugadores entran a la sala, se crea la sala y demás. Se da este contador de 3 segundos, 3, 2, 1 empieza. Y acá está el bucle dentro del juego. Ahora este bucle se va a repetir constantemente hasta que alguien gane o hasta que haya un empate. Entonces un jugador puede seleccionar una columna, por ejemplo el primer jugador, no, perdón, el jugador 1 selecciona una columna, luego se envía esta columna al servidor, el servidor va a validar que este movimiento se puede hacer o no, porque puede ser de que no se pueda hacer, de repente ha seleccionado una columna que ya está llena y no se puede hacer, entonces lo invalida, pero si todo está bien, pues retorna esta columna, esta fila, y qué jugador le toca ahora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente turno? Next turn, que sería ahora el jugador 2, siguiente turno. Y se envía esto a ambos jugadores y ahora el jugador 2 empezaría con su siguiente turno. Ahora, aquí hay 2 casos. ¿Qué pasaría si se detecta la victoria de un jugador? Pues se envía los resultados de que el jugador 1 ha ganado y se envía esto a los 2. Ahora, si hay un empate, pues se envía de que ha habido un empate y acaba el juego, ¿no? Puede ser una victoria o un empate. Igual aquí con el jugador 2, ¿no? Realiza su movimiento, el sistema regresa el movimiento, lo valida y luego se detecta si un jugador ha ganado o si ha habido un empate. No, todo esto es para jugador 1 y esto de aquí es para jugador 2. Y finalmente, en Game Over, pues se muestran los resultados finales a ambos jugadores y se ingresa la información de las puntuaciones a la base de datos. Y con eso acabaría el diagrama de secuencia. Ahora vamos a pasar a los diagramas de estados. Los diagramas de estados son justamente diagramas que vamos a ver para cada juego local, porque hemos visto estos diagramas que son para los juegos online, pero ahora vamos a ver para los juegos locales. En el caso de los juegos locales tenemos diagramas de estados, como este de aquí, que es Stadio Snake. Entonces todo empieza en este punto de color negro, que es cuando el juego se coloca, cuando el componente del juego se coloca en pantalla. Luego el usuario pues coloca Play Now, que sería jugar, y luego empieza este juego de Snake Playing. Dentro de este juego de Snake Playing pues empieza aquí en ese círculo negro y la serpiente se va a mover constantemente, ¿no? Está dentro de un bucle, se mueve la serpiente usando las flechitas dentro del teclado o usando WASD. Entonces actualiza la dirección. Ahora, si la serpiente colisiona con un café o con un libro, pues la serpiente crece y se actualiza el resultado. Ahora, cada 50 puntos la velocidad de la serpiente aumenta. Entonces aumenta la velocidad y luego regresamos al bucle, que es la serpiente moviéndose, ¿no? Y luego cuando la serpiente colisione con un muro, cuando colisione con sí misma, pues acaba el juego, Game Over. Y el jugador tiene 2 opciones, puede regresar al hub de nuevo a la página principal, o puede poner puede cliquear Play Again y jugar de nuevo el juego, ¿no? Así que eso sería todo por Stadio Snake. Luego seguimos con Deadline Dodger. Empieza todo en este punto de color negro, el juego se coloca en pantalla, el juego coloca Play Now y empieza a jugarse el juego. Entonces todo empieza en este punto negro donde el jugador se está moviendo. El jugador se mueve con las flechas o con las teclas AD, se mueve de izquierda a derecha, y aquí va a ocurrir este controlador de aquí, o esta decisión de aquí, ¿no? El jugador se va moviendo y según cada tick, pues un item va cayendo, ¿no? Un objeto cae del cielo. Entonces cuando va cayendo este objeto, pues se realiza esta verificación. Si el objeto cae y choca con el jugador, pero el jugador tenía un escudo activo, pues no pasa nada, el escudo se va y se aumenta uno más a los bloques que se han esquivado, que se han bloqueado por el escudo, y el jugador sigue moviéndose. Ahora, si el objeto cae y el jugador lo esquiva, pues se aumenta uno más a la cantidad de objetos esquivados por el jugador. Ahora, si esto choca con el jugador y no tenía ningún escudo activo, pues el juego acaba. Aquí sale Player Hit, No Shield. El juego acaba y sería Game Over. Ahora, si el jugador, si cae un objeto y justo va a haber un power up, que podría ser el power up del café o podría ser el power up del escudo, pues simplemente se aplica el power up, se aumenta el score y el jugador sigue moviéndose, ¿no? Muy bien, luego seguimos aquí con el siguiente juego, que es Memory Match. En Memory Match, igual empezamos aquí en este punto negro, el juego se coloca en pantalla y el jugador coloca, bueno, de hecho aquí no coloca Play de frente, sino que primero selecciona la dificultad. Dependiendo de la dificultad se muestra este estado de Memory Peak, que es el estado donde se muestran las cartas así volteadas para poder verlas por un tiempo muy corto, y luego otra vez se voltean las cartas de nuevo, ¿no? Para que empiece el juego. Entonces empieza el juego y todo empieza en este punto negro, donde se está esperando a que una carta se voltee. Cuando una carta se voltea, la primera carta, pues primera carta volteada, cuando se voltea la segunda carta, se coloca en el estado de segunda carta volteada y se pasa a verificar. Se verifica si las dos cartas son iguales, pues sería un match, y si no son iguales, pues sería no match.
Si es un match, entonces se aumenta el combo y se aumenta también la puntuación del usuario. Se realiza esta pequeña animación, que es una animación de que todo está bien, y se hace un chequeo de si el juego ya terminó. Si el juego terminó, entonces juego terminado y se regresa al inicio. Pero si el juego no terminó, pues otra vez se espera para que el jugador voltee una carta. Ahora, ¿qué pasaría si era un no match? Si era no match, el combo se resetea otra vez en cero, se hace esta animación de shake, que es una animación de que las cartas están mal, no coinciden, y otra vez se vuelve al estado inicial de esperar de que el jugador pues voltee una carta. Entonces, eso sería todo por este diagrama de estados de Memory Match. Y finalmente el último sería este de aquí. No, de hecho no es el último, es el penúltimo, que sería de Block Drop, en el que básicamente todo empieza aquí. El juego se coloca en pantalla, el jugador coloca Play Now y empieza el juego. Empieza todo en este punto negro. Las piezas van cayendo. Recordemos que Block Drop es un juego tipo Tetris. Entonces las piezas van cayendo y conforme van cayendo las piezas, pues el usuario puede rotarlas. No puede rotarlas usando las flechitas o las teclas WSD o X. Puede rotearlas y también lo que puede hacer es colocar un hard drop. Un hard drop es colocar el espacio y que la pieza caiga de frente hacia el suelo. Entonces puede hacer un hard drop con la tecla de espacio, la pieza se bloquea, es decir, se coloca ya una vez en el fondo del juego y empieza a caer la siguiente pieza, ¿no? Entonces se bloquea la pieza y luego va aquí y se realiza una verificación primero. La verificación es si hay alguna línea que se puede eliminar, ¿no? Si no hay ninguna línea, pues ya está, se coloca la siguiente pieza y ya está. Ahora, si existe alguna línea completa, pues lo que hace es que la línea desaparece, se coloca una animación de flash y se aumenta el score, el nivel y las líneas del jugador, ¿no? Y luego y así continúa hasta que haya una pieza que choque con la siguiente, ¿no? Acá está justamente, que no haya espacio y se realiza una colisión de las piezas. Justamente al realizar esta colisión, pues el juego da Game Over y se vuelve a la página de inicio, donde el jugador puede colocar a Play Again o el jugador puede simplemente retornar al hub y eso sería todo. Muy bien, ahora finalmente el juego de Pong Finals, que es el juego de Pong clásico. Todo empieza en este punto negro, el jugador, se coloca la pantalla del juego, el jugador coloca Play Local porque ese es el modo local y empieza todo en este punto negro. En el punto negro pues se coloca que un jugador va a servir. Luego que el jugador sirva la pelota, pues la pelota empieza a moverse y este bucle de que la pelota se vaya actualizando ocurre 60 veces por segundo, donde se va viendo si la pelota rebota en un muro, entonces pues rebota y ya está. Si la pelota choca con un jugador, pues la pelota choca con el jugador y se aplica la física para poder ver hacia qué dirección va a ir la pelota ahora. Y si la pelota sale de la pantalla, pues se aumenta un score al jugador pues correspondiente y luego se verifica, ¿no? Si el score es 7, significa que el juego ha terminado, el jugador ha ganado y se regresa a la página principal. Si el score es menor a 7, pues se reinicia todo y otra vez estaríamos en la etapa de servicio, ¿no? De serving. Y eso sería todo. Muy bien, ahora pasamos al último diagrama, que es el diagrama de autenticación. Es el diagrama de actividades, perdón, que justamente tiene que ver con el proceso de autenticación. Entonces en este diagrama de actividades lo vamos a ver aquí en el informe, porque no se puede ver muy bien en la diapositiva, entonces vamos a ir aquí al último diagrama que voy a presentar, que es el diagrama de actividades. Acá está, diagrama de actividad. Vamos a girar esto para que se vea mejor. Ya está. Entonces en este diagrama de actividades voy a mostrar el proceso de login y registro del usuario, ¿no? Entonces primero el usuario accede a Miniverse y luego se da esta pregunta, ¿no? El usuario tiene un token. Recuerden que hay un JWT token, que es un JSON Web Token, que es justamente el token que identifica al usuario si está logueado o no. Si el usuario no tiene token, pues tiene que loguearse o registrarse. Ahora, si el usuario tiene un token, se valida ese token, se ve si es válido, y si es válido, pues se redirige a la página de GameHub, ¿no? Entonces, si el usuario está logueado, pues directamente se va a la página de GameHub y ya está. Ahora, si no tiene token, pues tiene que registrarse o loguearse. Digamos que tiene una cuenta, entonces va a loguearse. El usuario selecciona loguearse, login, ingresa su usuario o email y su contraseña. Se validan las credenciales. Si las credenciales son válidas, pues se genera este token que les había mencionado, que tiene una fecha de expiración de 7 días. Se actualiza la última fecha de login, que sería justamente esta. Se retorna la información del usuario justamente con su token y se guarda el token en forma de cookies en el navegador, ¿no? Y luego se coloca la página de GameHub de nuevo. Ahora, ¿qué pasaría si sus credenciales no son válidas? Pues si no son válidas, pues se muestra un error de que las credenciales no son válidas y se acepta un reenvío del formulario, ¿no? Un nuevo intento, básicamente. Y luego por aquí está la parte de registro.
el usuario se registra, perdón, elige la opción de registrarse, ingresa su información y luego de ingresar su información se da todas estas validaciones. Primero se valida si el username tiene más de 3 caracteres, o sea, mayor o igual que 3 caracteres y tiene que ser único. Es decir, no puede existir en la base de datos un usuario como el que ha ingresado. Tiene que colocar un email válido, es decir, con un formato válido y también tiene que ser único. Y luego la contraseña debe tener más de 6 caracteres, ¿no? Como mínimo 6 caracteres. Luego también se valida la edad del usuario, porque debe ingresar su fecha de nacimiento. Se valida que tenga como mínimo 12 años. Y también se valida el género, que solamente puede ser masculino o femenino, nada más. Entonces, luego de validar todo eso, si todo esto está bien, pues se va aquí, se convierte la contraseña usando este algoritmo de encriptación para guardar en la base de datos. Luego se ingresa el usuario en la base de datos, se genera el JWT token y se retorna la información del usuario con su token y se redirige finalmente al Game Hub, ¿no? Que es muy similar a lo que habíamos visto en Login. Y por aquí, si no son válidas, pues si alguna de estas validaciones no se dio, o sea, está mal, falló, se muestra el error correspondiente y luego se habilita al usuario para poder corregirlo, ¿no? Para poder corregir este registro. Entonces, solamente para terminar vamos a probar esto, así que vamos a ir a Miniverse y voy a colocar mi usuario y contraseña, pero uno que no exista, ¿no? Por ejemplo, Luis Alejandro no existe. Y voy a colocar mi contraseña. Y le doy a login y me debería dar un error porque no existe este usuario, Luis Alejandro. Solamente existe Luis Alejandro RDC, pero Luis Alejandro pues como tal no existe. Ahora no sé si se dan cuenta de que está demorando un poco, es justamente lo que explicábamos antes, ¿no? El sistema tiene un proceso en el que se duerme básicamente, está en un proceso de hibernación y debemos despertarlo. Y para despertarlo debo esperar unos 10-15 segundos. Entonces justamente ese tiempo es el que estamos esperando ahora para que se levante el sistema, el servidor, y justamente me dé este mensaje de error. Credenciales están mal. Entonces cuando yo coloco RDC, ahora todo debería estar bien. Coloco login y ahora sí me debería redirigir a la página de mi cuenta, Luis Alejandro. Ahora, si yo salgo de aquí y ahora voy a registro, y digamos que registro un username que solamente tenga 2 letras, eso estaría mal porque debe tener por lo menos 3. Entonces voy a colocar aquí un correo, a test@gmail.com, a birthday, no sé, 1 de enero del año 2000, y género masculino, a password, que sea cualquiera, no importa, y ya está. Entonces coloco registro y me va a salir que el username debe tener por lo menos 3 caracteres. Ahora, si yo coloco 3 caracteres, no sé, Ale, y luego aquí abajo coloco un año de nacimiento que sea, no sé, 2020, es decir, a una persona que tenga, ¿cuánto? 6 años, entonces coloco registrar y me va a salir que debe tener por lo menos 12 años para poder registrarse, entonces no me va a permitir. Si coloco, no sé, 2000, que estaría bien 2000, pero no coloco género y coloco registrar, pues me va a salir también un error, que básicamente debo seleccionar un género, no masculino o femenino. Y si coloco una contraseña que tenga pocos dígitos, por ejemplo, una contraseña solamente con 3 dígitos, y coloco registrar, también me va a salir que la contraseña debe tener por lo menos 6. Y finalmente también hay una validación, porque si yo coloco a Luis Alejandro RDC, que es un usuario que ya existe, porque ya existe, lo acabamos de ver, de hecho, acabamos de loguearnos con esta cuenta, si yo coloco registrar, pues me debería salir un error de que este usuario ya existe, ¿no? Este usuario ya existe. Igual con el correo, ¿no? Si yo coloco otro usuario, por ejemplo, Ale, pero yo voy aquí y utilizo el correo que tengo, que es este de aquí, pues me debería salir el mismo error, de que este correo ya está usado, ¿no? Entonces son todas las verificaciones que pasa el proceso de registro, ¿no? Para poder validar justamente si el usuario está bien o no. También si yo coloco un correo que está mal, por ejemplo este que no tiene arroba, no tiene nada, si yo coloco registrar, me va a salir que el correo debe tener por lo menos una arroba, o sea, debe seguir un cierto formato, ¿no? Entonces son todas las validaciones que se realizan y justamente eso se explica dentro de este diagrama de actividades. Entonces esos serían todos los diagramas que quería mostrarles en el día de hoy acerca de los diagramas UML para este proyecto. Como se puede ver, es un proyecto bastante extenso, en el sentido de que tiene varias partes, tiene un diseño modular, por eso hemos visto varios diagramas. He pasado muy rápido por todos ellos porque en realidad son muchos y toman cada uno tiene bastante información que mencionar. Pero bueno, espero que se haya entendido, me ha dejado entender la idea de cada uno de ellos. También este diagrama de clases pues no lo mencioné prácticamente nada porque son muy extensos. Pero bueno, espero que se haya entendido la idea y que se tenga un concepto general de cómo funciona el programa de Miniverse, ¿no? Una aplicación web full stack que aparte de eso también puede descargarse en un computador, cualquiera sea el sistema operativo, Windows, macOS o Linux. Así que me despido en esta pestaña de aquí de login para poder dejarlo en la página principal de Miniverse y poder
acabar el video bien, ¿no? Así que me logueo. De hecho, esta no es mi contraseña, me equivoqué. Y ahora sí, me logueo. Y dejamos el video aquí en esta pestaña de Miniverse. Y eso sería todo, así que gracias por su atención.